tardes para todos. Sean bienvenidos a el espacio del sistema lectoescritor. El tema para esta pues, web conference son las estrategias de búsqueda. Ya hemos desarrollado dos charlas anteriores, sí, donde consideramos la estrategia de búsqueda de un nivel básico, fuimos madurando el tema a un nivel intermedio y ahora estamos con un nivel avanzado. Sin embargo, vamos a hacer algunos repasos de este tema para que algunos conceptos que vamos a plantear más adelante para quienes no nos han acompañado en anteriores sesiones puedan ser pues identificados dentro del contexto que nosotros estamos hablando. Me presento, soy María Muscus, monitor de la biblioteca del CECAT de Puerto Colombia. Bueno, iniciamos. ¿Qué implica la búsqueda de información? Buscar información ahora se ha convertido más allá en un proceso que puede parecer fácil y sencillo, que se disponen de ciertas herramientas tecnológicas como los motores de búsqueda, uno muy conocido por todos que comienza con la letra G, que se ha convertido como en la única herramienta que se emplea para realizar la búsqueda. Fuera de eso, existe muchísima información en Internet y puede parecer, bueno, obtener información parece fácil. Sin embargo, dado que hay muchísima información, y es fácil colocarla dentro de las redes como tal, entonces seleccionarla y buscarla con las características de que sea científica se ha vuelto algo complicado. Es algo irónico porque estamos en algo que se denomina la sociedad de la información, pero la búsqueda de información de calidad, de información que pueda considerarse de carácter científico, está en ciertos espacios que algunas personas conocen muy parcamente y precisamente este es el objetivo. Agradecemos a quienes tengan los micrófonos encendidos, por favor, los apaguen. Muchísimas gracias. Entonces, la finalidad de buscar información es precisamente encontrar qué queremos buscar. Entonces, primero hay que identificar qué se quiere buscar. Y segundo, ¿dónde lo vamos a buscar? Entonces, precisamente aquí ya, después de haber dado varios tipos de estrategia, de un nivel básico y un nivel intermedio, vamos a manejar algunas competencias un poco más complejas que nos van a permitir encontrar información. María, no te escuchamos. ¿Me confirmas audio? Ya, perfecto. Por favor, las personas que tengan los micrófonos abiertos, les agradecemos apagarlos. Muchas gracias. Entonces, ¿qué implica buscar información? Implica realizar o estructurar una serie de pasos. Esto quiere decir que estamos frente a un conjunto de operaciones, las cuales, escogidas de una manera adecuada, nos van a permitir obtener esa información que queremos buscar en menor tiempo y con pertinencia. Entonces, esos pasos que se hacen precisamente para buscarla es lo que nosotros denominamos estrategia de búsqueda. Ahora, en las etapas del proceso de búsqueda de información,
no hay una metodología exacta, o sea, es algo que se construye como tal. Pueden existir muchas alternativas que se nos presentan. Sin embargo, dado que cada búsqueda es única, es independiente y está generada obviamente por un motivo, en este caso, pues algunos que tengan que hacer su trabajo, otros que quieran pues construir su trabajo para opción de grado, sea una monografía, sea un proyecto de investigación, se requiere la búsqueda de la información. Ahora, las búsquedas que quieran ser precisas y eficaces. Profe, no se te escucha nada. Comprobando audio, ¿me escuchan? Sí, Madia, te estamos escuchando. Por favor, nos Perfecto. escribes por el chat el que no Ok. escucha. Y por favor, les Perfecto, agradecemos escuchamos. mantener los Los micrófonos micrófonos apagados. apagados. Esto con el fin de que precisamente podamos escuchar. Y si hay alguna inquietud con respecto al sonido, para eso está dispuesto el chat y el apoyo de comunicaciones desde la biblioteca me hará enseguida la pertinente observación para corregirla. Muchísimas gracias. Es importante que nosotros tengamos conocimiento acerca de esas técnicas de búsqueda y a utilizarlas nos va a permitir alcanzar ese objetivo de encontrar la información ideal. Esa ilustración que está ahí realmente ilustra mucho de lo que pasa cuando queremos buscar algo. Nos aparecen 40 millones de resultados en la letra G y realmente revisar todo eso se convierte en un problema. Sin embargo, cuando se desarrolla una estrategia adecuada, vamos a poder manejar una cantidad de información manejable, ¿sí? Y que podamos revisar qué tan pertinente es, a diferencia de la cantidad. Aquí no es tanto encontrar mucha información, porque mucho de lo que aparece ahí realmente va a generar ruido. Más adelante vamos a aclarar ese término. Y lo importante es encontrar cifras manejables en las cuales podamos identificar eso que queremos buscar de una manera eficaz, ahorrándonos tiempo y obviamente teniendo un nivel de información manejable como tal. Recordando la primera etapa, tenemos un primer paso formulando esa necesidad de la información como tal. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué tema voy a trabajar? ¿Qué área estoy para hacer esa búsqueda? Ya teniendo el tema definido, esa necesidad de información identificada, ya procedemos a seleccionar las fuentes de información. Y teniendo ya las fuentes de información, podemos preparar la búsqueda y ejecutarla. Cuando ya tenemos los resultados, es importante que lo que nosotros hemos encontrado sea evaluado. Porque de pronto podemos encontrar artículos, pero realmente la información no se ajusta a los requerimientos de investigación o de información académica a los cuales queremos acceder. Entonces, a la hora de realizar la búsqueda de la información es importante definir la necesidad de la información, tener en cuenta el nivel y la cobertura de la búsqueda, seleccionar las fuentes de la información. Obviamente, para esto es importante elaborar la estrategia de búsqueda, valorar los resultados y obviamente con lo que ya hemos obtenido, que haya pasado ese filtro, gestionarlo. Significa tener una herramienta que nos permita organizar volúmenes de información. Ahora, ¿cómo podemos identificar la finalidad y los objetivos de la búsqueda? ¿Qué tipo de investigación que queremos realizar?
necesitamos consultar algún tipo de fuente estadística, documental, de carácter histórico, o identificar algún tipo de línea de investigación. Entonces, es importante definir cuál es la finalidad de la búsqueda, porque así vamos a saber qué tipo de fuentes vamos a consultar. Si van a ser fuentes estadísticas, si van a ser fuentes documentales, y las fuentes documentales se clasifican en monografías, en actas de congreso, en patentes, en normas, en artículos y en tesis doctorales. Entonces, ya encuadrando el tema de búsqueda dentro de un ámbito científico concreto, vamos a evitar confusiones y establecer el marco general de la búsqueda, el tema, los antecedentes. Entonces, para establecer el nivel y la cobertura de la búsqueda, es importante tener claro el objetivo de la búsqueda. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información y si no tenemos definido qué vamos a buscar, es muy fácil desviarse del tema y terminamos leyendo o haciendo uso de un artículo que no tiene nada que ver con lo que realmente queremos investigar. Es muy fácil perder la brújula y el norte ante tanta información. Pero ya teniendo definido el tema, el ámbito científico y demás cosas que van como creando un filtro, un sedazo, ya vamos a tener la clara y no nos vamos a desviar tan fácilmente ante el exceso de información. Ahora, si sabemos dónde localizarla, es muy poco probable que vayamos a encontrar realmente temas que no tengan nada que ver con lo que vayamos a buscar. Entonces, hay que revisar y replantear los objetivos de cada búsqueda, escoger las herramientas más adecuadas dentro del proceso. Ahora, para esto, y nuevamente volvemos con el tema definiendo lo que es la estrategia de búsqueda, sería el conjunto de las operaciones que nosotros realizamos para encontrar la información. ¿Qué nos permite esto? Menor tiempo, escoger la herramienta de búsqueda más adecuada, reorientar la búsqueda en función de los resultados parciales que podamos obtener en el caso de algún tema del cual no tengamos mucha información y también identificar qué errores podemos estar cometiendo al momento de sugerir la búsqueda en algún motor de búsqueda o en alguna base de datos. Se puede presentar estos errores de planteamiento por el uso de preposiciones, de frases como de, como la. Eso genera mucho ruido. Entonces hay que tener claros y utilizar palabras en términos muy específicos y concretos e inclusive tener palabras en el idioma inglés, que es el idioma por excelencia en búsqueda de información científica. Esa también hay que tenerla clara como tal. Madia, nos está preguntando Hugo que si es posible que puedas volver a mostrar el objetivo. El objetivo, por supuesto. Por supuesto. ¿Me puedes tomar una captura de pantalla? Ahí está bien, gracias. Perfecto. Ok, muy gentil. Ahora, entre tanta información, ¿dónde vamos a localizar los datos? Y utilizo nuevamente la ilustración. No es lo mismo que yo compre en un supermercado gourmet a que yo compre en una plaza de mercado. Obviamente que los productos que ingresan a un supermercado tipo gourmet, mejor dicho, donde la carne es completamente selecta, de novillos tiernos, mejor dicho, no va a ser igual a lo que yo pueda conseguir en una plaza de mercado. El filtro, la selección de los alimentos que
puedan estar en estos estantes pasa por unos criterios de rigurosidad bastante altos, por unos estándares. Lo mismo pasa cuando queremos localizar la información. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos buscarla en cualquier sitio, que tenemos que buscarla en lugares donde se manejen contenidos especializados. Y para ello, cuando ya los encontremos, es importante que tengamos el lenguaje para que la búsqueda pueda ser entendida por el procesador. ¿Qué quiere decir esto? Una base de datos es algo donde se acumula muchísima información y este tiene un lenguaje propio. Entonces, aquí ya entramos en el uso de algo que se llaman las ecuaciones de búsqueda, que están basadas en algunos términos booleanos, en este caso serían los más básicos, y en algo que se llaman operadores de búsqueda. Estos operadores de búsqueda lo que hacen es, lo que permite a la base de datos es entender qué es lo que quiere buscar usted. Si quiere buscar dos temas, si quiere excluir dentro de una búsqueda algo, o si quiere buscar una u otra cosa, si quiere establecer periodos de tiempo dentro de la búsqueda. Entonces, no es necesario buscar las bases de datos desde el año 2000 hasta el año 2020, cuando ya existe un operador de proximidad que me permite hacer ese ejercicio. Ya eso lo vimos en anteriores, ya analizamos el ciclo de los operadores de búsqueda, entonces esto nos ahorra mucho tiempo. Además, con el empleo de estas expresiones generamos ruido y nos va a aparecer un pocotón de cosas que realmente no tienen absolutamente nada que ver dentro de lo que queremos buscar. Entonces, ¿qué requiere esto de parte de nosotros? Obviamente, conocimiento de en dónde vamos a buscar estos contenidos especializados. Y tenemos la gran ventaja de que la biblioteca cuenta con bases de datos que manejan estos contenidos especializados, que son las bases de datos disciplinares. Tenemos bases de datos multidisciplinares también. Tenemos bases de datos referenciales. Tenemos más de 100 recursos dispuestos en la biblioteca. En este caso serían bases de datos que nos permiten hacer búsquedas y que están organizadas de tal manera que nos permiten encontrar la información, sea por orden alfabético, sea por la escuela, o sea por el tipo de recurso que queramos encontrar. Entonces, cuando ya tenemos eso, podemos planificar la búsqueda y ahorraríamos mucho tiempo con el proceso de la búsqueda como tal. Entonces, hemos hablado bastantes términos y en este caso ya comenzamos a identificar algunos elementos que hay que tener en cuenta, los cuales voy a ir describiendo poco a poco. Como les mencioné, ya en este nivel hay que tener algunos términos pues presentes y comenzamos. Entonces, estuvimos hablando, y aquí lo resumo muy sucintamente, acerca de los motores de búsqueda. La mayoría utiliza la letra G, sí, existen otros motores de búsqueda que realmente cuando ingresamos los términos de búsqueda, enseguida peinan la información que es el término informático y nos arrojan los resultados. Esto es de ayuda, pero hay que saber buscar la información como tal. Entonces, hay páginas en las cuales son páginas especializadas y hay metabuscadores. O sea, que hacen la búsqueda no solo en uno, sino en varios. Y esto también nos permite obtener más información y, de hecho, manejarla más. Entonces, dentro de los metabuscadores, ¿cuál es la función de ellos? Buscar o localizar la información dentro de diferentes motores de búsqueda. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos buscan no solamente en uno solo, en la letra G, también buscan
en ese, en otros, y pueden buscar inclusive de acuerdo a lo que queramos encontrar, si queremos encontrar un video, si queremos encontrar una imagen, si queremos encontrar un artículo. Estos metabuscadores se consideraron en la anterior intervención del nivel intermedio, son muy prácticos y nos amplían la visión acerca de la manera como podemos localizar la información sin solamente, o sea, no solamente accediendo a un solo recurso. A veces limitamos nuestro abecedario a la letra G sin saber que existen otras letras del abecedario o en este caso particular otros buscadores. Bueno, entonces, insisto, y estos son términos que deben quedar muy claros, hay que tenerla clara, qué queremos buscar y cuáles son los objetivos de la búsqueda. Debemos encuadrar el tema dentro de un marco científico. Recordemos que estamos en estrategias de búsqueda de información científica. Entonces, es importante determinar qué tipo de fuente documental vamos a emplear. Si son primarias, si son secundarias, en fin. Entonces, de esto dependerá dónde vamos a consultar. Y de acuerdo al medio disciplinar donde nos encontremos, vamos a hacer el enfoque. No es lo mismo hablar, y vamos a colocar pues un ejemplo bastante actual, de la pandemia desde las ciencias sociales a hablar de la pandemia desde la salud. No es lo mismo. Aquí alguien está levantando la mano, por favor. Sí, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. No tenemos el nombre. La persona que se identificada de Fusagasugá necesita hacer alguna pregunta. Si no tienes pregunta, nos puedes contestar por el chat y ahí ya sabemos que fue de pronto un error en picarle el icono de levantar la mano. Perfecto. Entonces continuamos. Entonces, teniendo definido estos criterios, estos pasos que son sugeridos como tal, hablamos inicialmente que cada búsqueda es única. Podemos estar frente a un tema donde se ha escrito mucho o frente a un tema donde apenas se está comenzando a investigar. Cuando hacemos esa exploración estamos ante lo que se llama el estado del arte. El estado del arte determina qué se ha dicho, qué se ha escrito, quiénes se han escrito y qué se está hablando de ese tema en este momento. Entonces, es importante tener definido todos esos criterios para poder realizar esa búsqueda que sea pertinente. Que podamos apuntarle a esa diana en todo el centro y no estar pegándole al marco, en el caso del fútbol, sino meter el golazo, o sea, encontrar lo que nosotros estamos buscando de una manera rápida, de una manera pertinente y sin dar tanta vuelta. Bueno, entonces es importante establecer el periodo que puede cubrir la búsqueda. Agradecemos a las personas que han enviado. Sí, pueden apagar los micrófonos. Cualquier inquietud pueden escribirla en el chat y nuestro apoyo de comunicaciones desde la biblioteca hará lectura de la misma como tal. O pueden levantar la mano. Muchísimas gracias. Por lo menos, si queremos buscar información, una información, debemos determinar si queremos buscar datos actuales, si queremos buscar datos de hace una década o de pronto de un siglo atrás. Entonces, es importante determinar el periodo. Aquí ya estamos estableciendo rangos de búsqueda. Ahora, con respecto a ese tema, determinar la ubicación geográfica, si es en América, si es en Asia, si es en Europa, si es en Oceanía. O sea, determinar dónde queremos buscar esa información. Nuevamente levantaron la mano desde Fusagasugá. Sí, Madia, nuevamente está levantada la mano.
No sabemos. ¿Nos confirmas, por favor, si necesitas abrir tu micrófono? Parece que no. De pronto es un error, de pronto lo activan por error. Les recordamos, diligenciar el formato de asistencia, el cual adjuntamos hace un momento. Nos está preguntando Marley que si el correo institucional, sí señora, preferiblemente. Listo, María, yo creo que continuar, por favor. Sí, claro, por supuesto. También es importante tener en cuenta criterios como el idioma, criterios como la misma cobertura geográfica y también identificar qué tipología documental vamos a manejar. Si van a ser información específica, como datos, como legislaciones o normas, que estas son únicas pues para cada país, o si vamos a manejar monografías, artículos de investigación, tesis, informes. También podríamos manejar la clasificación o la búsqueda con el siguiente criterio. Agradecemos a las personas que tengan el micrófono encendido. Por favor, apagarlo. Cualquier tipo de inquietud la pueden relacionar. ¿Qué profesor es eso? Yo nunca lo había visto en la U. Bueno, nosotros también podemos limitar o trabajar por formatos. Si queremos los archivos en PDF, en Word, o también podría ser según las condiciones de uso como tal. Es importante tener en cuenta que los tipos de documentos varían teniendo en cuenta la finalidad del trabajo. Eso es importante también considerarlo como tal. Ahora, vamos a pasar, ya teniendo el nivel y el cobertura de la búsqueda, identificado este punto muy importante, ya vamos a ingresar a las fuentes de información que vamos a utilizar. Esta se convierte en una de las fases más importantes dentro del proceso de la búsqueda. Porque aquí vamos a encontrar información que ha pasado por revisión, que ha pasado por filtro y que está organizada. Y estas tienen algo muy importante que van en función de la disciplina o el ámbito de estudio. Aquí presento bases de datos de carácter multidisciplinar, como son Web of the Science y Scopus. Tienen una ventaja súper interesante que tienen índices de citas, ya eso es otra cosa que se maneja dentro de la parte de investigación. ¿Cuál es la ventaja de Web of the Science y Scopus? Que recogen información de documentos de todas las materias, de todas las disciplinas y las organizan. Son bases de datos que tienen bases de datos. Lo mismo ProQuest tiene la información organizada en diversas materias. En este caso, ProQuest está manejando más de 30 bases de datos y les recomiendo, chicos, estimados, que nos están acompañando hoy, ingresen a la biblioteca y revisen estas bases de datos. Hagan el ejercicio de explorar. Explorando la biblioteca, ustedes se van a ir contextualizando con cada uno de los recursos. No solamente utilizar el motor de búsqueda inicial, también tenemos dispuestas estas excelentes bases de datos que no tienen, mejor dicho, que lo puedo decir, que lo tienen todo. O sea, no estaríamos ahí yendo a ciegas, teniendo algo que es muy bueno, que funciona tanto para el ejercicio académico como para el ejercicio de investigación como tal.
Estas bases de datos pues tienen un motor de búsqueda, tienen una búsqueda avanzada también. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Pues realizar y determinar aquellos criterios de búsqueda que nosotros relacionamos como el idioma, tiempo de publicación, disciplina y tipo de formato. Esto se maneja con estas bases de datos. Entonces, la invitación es para que ingresemos, para que conozcamos. El objetivo de esto, además de presentar los recursos de la biblioteca, es que también identifiquemos la manera cómo aprovechar, dentro de un contexto básico hasta un contexto avanzado. La biblioteca de la universidad es una biblioteca envidiable porque tiene una gran cantidad de bases de datos. Entonces, realmente es algo que hay que aprovechar, esa inversión que se está haciendo en pro de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, ya sabiendo dónde vamos a buscar, hay que elaborar la estrategia de búsqueda. Anteriormente les estaba mencionando que como estas son bases de datos, hay que hablarles en el lenguaje que ellas entienden. Y el lenguaje que ellas entienden se llama ecuación de búsqueda. La estrategia de búsqueda es la manera como interrogamos al recurso para localizar y acceder a la información. Por otro lado, la ecuación de búsqueda es la estructura resultante de la combinación de términos seleccionados, que serían palabras claves, conceptos o ideas principales, en los campos de búsqueda, empleando los operadores que nos permitan combinar términos y campos. Nuevamente, para elaborar una correcta estrategia de búsqueda, debemos tener en cuenta lo siguiente. Escribir una frase que describa qué se quiere buscar. Entonces, en esa frase no pueden aparecer elementos como de, como la, como cómo. Tiene que aparecer en la frase palabras claves. Para ello es importante identificar los conceptos y las ideas principales. Los términos imprecisos o vagos lo que hacen es generar ruido y nos van a desviar de la búsqueda. Ahora, también es importante el empleo de términos alternativos y para ello vamos a utilizar estas herramientas gramaticales y otros términos relacionados. Entonces ya debemos disponer de algunas herramientas como el tesauro o las listas de materias. Es importante también emplear el lenguaje documental, establecer las relaciones entre los términos de búsqueda como tal. Hay que establecer las relaciones entre los términos seleccionados. ¿Qué tipo de operador vamos a ejecutar? Ahora, cuando ya tenemos esa frase con los operadores, primero tenemos la idea identificada de que vamos a buscar. Tenemos los criterios de búsqueda. Tenemos la ubicación cronológica, tenemos la ubicación geográfica, en fin. Después tenemos ya la frase, sabemos dónde la vamos a buscar y ya escribimos eso que se llama la ecuación de búsqueda, que es la estructura que condensa todo el ejercicio que no olviden, la diferencia entre una y otra es muy clara. No es lo mismo, pero se apoyan mutuamente. La estrategia de búsqueda es la manera como vamos a interrogar el recurso. Y la ecuación de búsqueda es la estructura resultante
en la cual se emplean palabras claves en los campos de búsqueda acompañados de operadores, que en este caso los llaman partículas. Entonces existen 4 tipos de operadores. Los más comunes son los de tipo booleano, que aparecen en la mayoría de las bases de datos. Para hacer la ecuación de búsqueda se emplean elementos como los signos ortográficos como tal. Identificamos un operador de búsqueda porque se escribe siempre en mayúscula, como tal. Cuando... María, una pregunta, qué pena interrumpirte. Vas a hacer parte práctica, ¿cierto? Después de que termines la teoría. Claro, vamos a ingresar y sería interesante como ir ingresando a la biblioteca y vamos a trabajar con ProQuest, me gusta mucho ProQuest porque es una base de datos multidisciplinar que tiene organizada esa parte de las otras bases de datos como tal. Entonces vamos a identificar cada uno de los criterios que hemos mencionado anteriormente y ver cómo se pueden aplicar ahí. La otra ventaja de ProQuest es que tiene integrado dentro de su proceso de búsqueda el uso de los operadores. Entonces sí, vamos a manejar algo práctico, algo muy corto. Este es un tema bastante extenso. Sin embargo, vale la pena porque va a fortalecer la manera como nosotros podemos realizar búsquedas de calidad, complementar nuestro proceso de aprendizaje y obviamente que esto va a reflejarse en la parte académica. Ya estuvimos mencionando que es importante utilizar o hacer uso de estas herramientas gramaticales como los sinónimos. También emplear el empleo de frases concretas nos ayuda muchísimo. Entonces, aquí, dentro de las opciones de búsqueda avanzada, que son las que vamos a ubicar dentro del ejercicio, están las siguientes: exclusión o inclusión de términos, que para ello empleamos un operador. Las restricciones de búsqueda, delimitación de los resultados, la fecha, que también juega un papel importante, los términos de búsqueda, en este caso, en qué tipo de referencia van a aparecer, si en texto, página web, artículos electrónicos, qué formato queremos buscar, si es Word, si es PDF, y los enlaces como tal. Recordemos que para todo esto un gran apoyo es el uso de las normas de presentación de trabajos. Entonces, haciendo el recorderis. Aquí tenemos los ejemplos de los operadores lógicos. Estos operadores son los que vamos a encontrar en la mayoría de las bases de datos. Irán haciendo más compleja la búsqueda a medida que se vaya ampliando los criterios de búsqueda como tal. Entonces tenemos dentro de los lógicos el AND, el NOT y el OR. Estos están fundamentados en la teoría de los conjuntos, donde hay intersección, donde hay exclusión y donde hay negación de conjuntos. Entonces, en el AND vamos a encontrar los términos unidos. En este caso presentan biblioteca y catalana, agua y playa, un ejemplo. En el caso contrario del NOT, vamos a encontrar no vamos a encontrar alguno de los términos. Sería que vamos a encontrar, utilizando agua y playa, todos los artículos que hablen de cualquier tipo de agua, menos las que se encuentran en la playa, porque es excluyente. Y con el OR, si empleo el mismo término, voy a encontrar, vean, o el término agua o el término playa. Entonces, ¿cómo se va volviendo más complejo esto? Porque yo le puedo decir
decir a la base de datos que me lo busque desde el año 2015, que sean solamente libros electrónicos, que sí, hay del área disciplinar de la ingeniería química o de biología, por colocar un ejemplo. Entonces ya ahí se va haciendo un pasaje, un filtro, un refinamiento es el término, de la ecuación de búsqueda y vamos a tener un nivel más manejable de información. Bueno, ya tenemos los resultados. Y aquí vamos a analizar esto de la revisión o valoración de lo que nosotros encontramos. Hablaba mucho acerca del ruido documental. El ruido documental son aquellos resultados de búsqueda que realmente no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos buscando. Y si no nos sale nada, tenemos algo que se llama silencio documental. Entonces, ahí vamos a valorar realmente que si por lo menos con el ruido, si hay ruido documental, la ecuación de búsqueda realmente hay que replantearla. Por otro caso, si tenemos silencio documental, podemos estar enfrente a diversas situaciones, entre las cuales es que realmente falta más dentro de la frase de búsqueda para poder encontrar la información. O en el caso extremo, que no se ha escrito lo suficiente de la misma. Entonces, para ello es importante hacer el uso de las herramientas que nos ofrece la gramática, como los sinónimos, en este caso la sinonimia. Aquí se nos presenta la lingüística y la documental. Existen otros términos como la polisemia y la homonimia. Es importante identificarlos porque realmente podemos estar buscando algo y no encontramos nada, y resulta que por la polisemia, serían las palabras que significan, que tienen igual significado, podríamos encontrarlo. Entonces, es importante tener claros estos conceptos que nos van a ahorrar tiempo. Aquí voy a presentar este cuadro, por lo menos de intro. Karen está levantando la mano. Karen. ¿Tenemos a alguien levantando la mano? No veo, María. ¿Hay posibilidades que te coloques unos audífonos? Porque es que se escucha con interferencia, o sea, hay personas que se están quejando por el sonido. Ah, caramba, pero bueno, yo estoy ahora con audífonos, presento excusas, pero tengo la señal de internet inestable. Acá en Barranquilla llovió muy duro. Entonces, esa puede ser la causa como tal de a veces de los silencios que se producen. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la sinonimia, por lo menos por variante ortográfica, la manera como se escribe el nombre de un país, por transliteración, este es el caso cuando se traduce algo de un idioma a otro, principalmente cuando se manejan diferentes alfabetos. Por el caso de sinonimia semántica, entonces tenemos cargos religiosos. Equivalencia entre palabras antiguas y modernas. Por el caso de los famosos extranjerismos que se han españolizado, el Spanglish es un ejemplo, traducciones y préstamos.
por los diversos nombres que puede recibir algo y por los acrónimos. Por lo menos la UNAD es un acrónimo. Entonces es importante tener esto en cuenta en el caso de que queramos hacer búsquedas de alguna organización en particular. Estimamos, también les recordamos que por favor diligencien la asistencia para este evento. Con la asistencia ustedes van a tener la presentación y la grabación como tal del mismo. Entonces les agradecemos el diligenciamiento de este formato y van a recibir invitaciones posteriores para este y otros espacios que estarán diligenciando desde la biblioteca. María, una pregunta. ¿Falta mucho para iniciar la parte práctica? Bueno, pues podríamos ir más, quisiera como abordar esto de las palabras porque a veces tendemos a emplear mucho las mismas palabras y esto genera ruido documental. Entonces, empleando términos como más exactos y pertinentes, se puede lograr una mejor búsqueda como tal. Bueno. Pregunta, perdóname, María. La otra semana, ¿qué vamos a tener? ¿Vamos a tener más estrategia de búsqueda o vamos a hacer otra actividad? Lo más posible es que desarrollemos otra actividad como tal. Bueno, Sí. no es que te iba a proponer que hicieras la próxima una sola práctica. Bueno, Totalmente perfecto. práctica, pero si finalmente tienes actividad ya, Perfecto, entonces, sí, porque es que, a ver, hay algunos elementos, a diferencia de las otras anteriores búsquedas, que se deben tener disponibles cuando vamos a manejar esta información de manera avanzada. Entonces, algunos, los que son curiosos, han observado que dentro de la biblioteca está algo que se llaman los gestores de búsqueda. Ya tenemos toda esa cantidad de información. ¿Y cómo la vamos a organizar? Bueno, la podemos organizar con carpetas y subcarpetas, pero ya hay una herramienta práctica que se llaman los gestores de referencia. Los gestores de referencia nos permiten el almacenamiento de la información, la recuperación de la misma. Y hay dos gestores de referencia que son Zotero y Mendeley. Estos aparecen dentro de la biblioteca como tal y nos permiten tener una biblioteca dentro de nuestro computador. O sea, toda la información que vayamos descargando se vaya organizando ahí. ¿Cuál es la ventaja de esto? Entre una de las ventajas que tenemos es que si encontramos una información y como, bueno, la mente humana a veces es tan traicionera, encontramos el artículo y resulta que ya lo tenemos en el computador, el gestor nos informa eso, o sea, no vamos a estar acumulando 2 y 3 veces lo mismo, eso también genera pérdida de tiempo. Si queremos hacer la parte, porque algunas bases de datos no lo manejan, la parte de la citación, ahí tenemos esa ayuda como tal. Entonces, estos gestores de referencia nos permiten tener una biblioteca y nos permiten además manejar dentro del plano de la investigación muchos otros elementos que son claves. ¿Hay alguien que está levantando la mano? Hugo Mendoza. Sí, soy yo. ¿Me escuchas? Sí, señor. Bueno, es que te quería preguntar, en esta parte de recuperar y almacenar la información localizada, aquí donde uno puede utilizar, por ejemplo, los marcadores como Diigo, como Evernote, como este tipo de Por marcadores. supuesto. Lo que pasa es que esos no los menciono porque esos son pagos. Ya, si hay la disponibilidad de ellos, perfecto. Pero estos que estoy mencionando aquí, que son de libre acceso, como Zotero Mendeley, son muy buenos. Si hay la oportunidad de un Dropbox, de un OneNote, perfecto. Bienvenidos sean, pero realmente no todos tienen esa disponibilidad. Son herramientas muy buenas, envidiables, pero Zotero y Mendeley nos permiten hacer el ejercicio completo. El Evernote vale son 8,000 pesos. Bueno, algunas personas
no los tienen. Y Pero también sí, tienen versión gratuita, también todos ellos. sí, Bueno, tiene una versión gratuita como tal, sí. Pero estos dos aparecen dentro de los recursos dispuestos dentro de la biblioteca como tal. Y por eso los traigo a colación como tal. ¿Alguna otra inquietud? No, María, yo creo que puedes continuar. Muchísimas gracias. Bueno, entonces dentro de este recuadro, resumiendo desde lo más básico hasta lo más complejo, dentro de las técnicas de búsqueda, para poder armar la frase de búsqueda, es importante escoger palabras claves. Estas palabras claves se pueden manejar desde un lenguaje natural o un lenguaje documental. En el lenguaje documental nos valemos de los recursos idiomáticos, que serían los gramaticales, que le dan ese toque variopinto a nuestro idioma. Entonces emplearíamos sinónimos, términos derivados, acrónimos, polisemia, homonimia, en fin. Ya dentro del lenguaje documental es algo muy específico, es algo disciplinar, es algo muy concreto. Es bueno tener a la mano un tesauro y diccionarios especializados como tal nos ayudarán y nos apoyarán. No es lo mismo, y vamos a colocar ejemplos desde el campo de la salud, que manejan una semiología muy concreta, y voy a emplear términos muy comunes, por lo menos fiebre. Ese sería el lenguaje común, pero si yo hablo de una piresis, es fiebre, ¿no? Tiene un estado, tiene fiebre, ¿no? Ya cuando empleo la semiología, ¿no? Tiene un estado pirético. Entonces ya se entiende, por lo menos hablar del vómito. Perfecto, todo el mundo sabe lo que es eso, pero ya dentro de un lenguaje documental se emplea el término émesis. Entonces, haciendo alusión a estos términos, si busco vómito, me van a aparecer referencias como tales que son muy vagas, pero ya cuando hablo de un término disciplinar como tal, como émesis, me van a aparecer artículos científicos, como mínimo, hablando de eso. Entonces, es importante tener estos criterios dentro de la selección de las palabras claves que van a apoyar la construcción de la frase de búsqueda. Ahora, dentro de la forma de buscar, podemos hacerlo desde una búsqueda básica o avanzada. ¿Esto qué quiere decir? Podemos identificar si queremos buscarlo desde un autor, desde el título, desde la materia, desde todos los campos inclusive. Si queremos buscarlo por listado académico, si queremos buscarlo por palabras claves. Así estaríamos hablando a ese motor de búsqueda o a esa base de datos de una manera que nos entienda. Cuando se emplean los términos de, la, como, desde, las preposiciones, esto genera ruido documental. Entonces ustedes se dan cuenta que aparecen la, todo lo que tenga la, lo va a vincular ahí y eso genera mucho ruido como tal. Y por último, ya refinando y ya estableciendo esto de los operadores, ya vamos a construir algo mucho más concreto, en el cual vamos a hacer uso de los operadores de búsqueda, que los más reconocidos son los lógicos o los booleanos, pero existen los de proximidad, que son aquellos en los que se encuentra la distancia entre las palabras de comparación o los de truncamiento. Entonces, ya teniendo estas técnicas, ya estaríamos dentro de un nivel avanzado de búsqueda como tal.
Entonces vamos a tener en cuenta con respecto a las palabras claves, nada de proposiciones, nada de adverbios, artículos o pronombres porque nos generan ruido. Es importante tener en cuenta las variaciones del género y número, masculino, femenino, singular o el plural como tal. Entonces, las formas como se pueden presentar ese mismo concepto mediante sinónimos, palabras derivadas, términos específicos, las variantes ortográficas, los términos de otros idiomas, en el caso particular es Spanish English, y el empleo de los acrónimos, siglas y otros conceptos desarrollados para referirnos a organizaciones o a situaciones como tal. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos hacer uso del lenguaje documental. Entonces, es importante establecer las diferencias entre cada uno de ellos. El lenguaje natural está constituido por palabras o expresiones libres que son propias del lenguaje común. Entonces, a diferencia del lenguaje documental, ya es algo más especializado, más controlado y se utilizan para referirse a contenidos muy específicos como tal. Entonces, aquí encontramos dónde podemos encontrar los recursos según el lenguaje natural y el lenguaje documental. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Entonces, dentro del lenguaje documental se manejan las listas de materia y los tesauros. Entonces, dentro de las listas de materia tenemos las submaterias que pueden ser de materias, en este caso desde un campo pues, disciplinar, por la forma, por el tiempo, que en este caso serían pues, los cronológicos o geográficos dependiendo del sitio donde se encuentren. Entonces, aquí presento algo muy particular cuando hacemos una búsqueda. Por lo menos colocamos del término violencia doméstica. Entonces algunas personas buscan violencia en la familia. Entonces empleamos el la, el en, entonces nos genera ruido documental. Lo más adecuado es emplear un término que no tenga este tipo de elementos gramaticales que generan ruido como tal. Entonces, muchas veces cuando hacemos la búsqueda nos encontramos con lo siguiente: su búsqueda no ha generado ningún tipo de resultado. Y es precisamente por eso, porque no sabemos organizar la búsqueda como tal y la escribimos de tal manera que la base de datos no nos entiende como tal. Entonces, es importante hacer uso y escoger bien las palabras, pero hay que tener claro pues esas condiciones gramaticales para el uso de las mismas. He hablado mucho de los tesauros. Aquí tenemos algunos tesauros, uno de libre acceso, el de la UNESCO como tal. Entonces, hay unos tesauros muy especializados como tal, pero el de la UNESCO es multidisciplinar y sirve de mucho apoyo pues para esto como tal. María, José Calderón está preguntando que qué es un tesauro. Un tesauro es un diccionario especializado como tal. En él, sí, las palabras se encuentran organizadas pues en orden alfabético, pero no las vamos a encontrar de la misma forma en que aparece un diccionario de los que nosotros conocemos como tal. El tesauro tiene unas características bastante particulares porque simplemente son listados de palabras para representar los conceptos como tal. Entonces, en estos listados de palabras vamos a encontrar asociados conceptos como tales. Entonces, vamos María pregunta a Germán que si es posible mostrar otra vez la página de los tesauros.
Claro, por supuesto, le toman su captura. El tesauro de la UNESCO es muy bueno como tal. Entonces, el tesauro que nos va a traer términos o palabras asociadas a conceptos como tales. Bueno, entonces, para resumir. Disculpe, profe. Sí, señor. Me llamo Paulo Andrés Pérez Lozada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted cree que podríamos escribir todo esto en un cuaderno o en la agenda de la UNAD? Disculpe. ¿Me escucha bien? Y ahora sí. Como decía, ¿cree que podemos escribir todo esto en un cuaderno o en la agenda de la UNAD? Mira, si ingresas, te registras dentro de la asistencia, vas a recibir por correo esta presentación. Entonces, es una gran ayuda como tal. Madia, tenemos una pregunta de Sí. Juan Manuel. Él está preguntando, ¿existe un recurso de la universidad que permita acceso a metadatos, microdatos, datos específicos para proceso de análisis de datos? Es decir, acceso a recursos que nos permitan obtener puntos CSV, TXT, JSON, etcétera. Yo creo que esos los puedes obtener a través de algún gestor bibliográfico como Zotero. Exactamente, sí. Y hay algunas bases de datos que manejan eso como tal. Entonces, eso es más que todo enfocado hacia el campo de la investigación como tal. Entonces, el espacio es simplemente para realizar la búsqueda. Se obtiene a través de bases de datos especializadas. Web Design maneja eso, como por colocarte un ejemplo. Y los gestores de referencia también te hacen ese ejercicio como tal. Creo que Scopus también. Scopus también maneja eso, sí, señorita. Bueno, después de todo este ciclo, no está de más hacer las recomendaciones del caso. La primera, si obtenemos muchos resultados, lo ideal cuando estamos haciendo una búsqueda se considera que la ecuación de búsqueda se ajusta a los criterios cuando tenemos por lo menos, sí, como muchos 100 resultados. Wow, cuando tenemos 2 o 5 resultados, mejor dicho, dese por bien servido porque tenemos una cantidad de información manejable. Cuando tenemos muchos resultados, ¿cuál es la recomendación? Emplear los operadores de búsqueda, como los descriptores o los de truncamiento, o emplear, delimitar la búsqueda haciendo pues uso de los campos más específicos si queremos que el término aparezca en el título, en el resumen, en el texto como tal. Ahora, si por el contrario no tenemos nada o tenemos muy poquito, hay que quitar los conceptos que no se asocian a la frase de búsqueda. Quiere decir que tenemos que replantearla. Empleamos truncamientos. En estos casos se puede estar utilizando el lenguaje documental. Entonces emplearemos el lenguaje natural. Y vamos a emplear campos de búsqueda mucho más amplios como resúmenes o ampliar la búsqueda a todos los campos. Es importante, y esto lo manejan algunas bases de datos, que se pueden añadir otros criterios de búsqueda. Entonces, estos serían los consejos para replantear la estrategia de búsqueda como tal.
Vamos a hacer, bueno, aquí voy a dejar de compartir pantalla por un momento para hacer el ingreso a la biblioteca de la universidad. Entonces coloco a disposición este espacio para preguntas o inquietudes. Vamos a realizar el ejercicio práctico. Vamos a ingresar a la biblioteca de la universidad. Ya sabemos cómo es el ingreso, es a través del campus virtual para poder obtener todos los beneficios que nos ofrece la biblioteca. María, hay algunas dudas sobre el tesauro todavía. Milvia está diciendo que no entendió, entonces mientras vas abriendo tu página, ¿puedes volverle a explicar? Por supuesto, mira, un tesauro es un listado de palabras o de términos asociados a un concepto. Eso es un tesauro. ¿Qué nos permite el tesauro? Obtener un vocabulario técnico asociado a un concepto. Esa es la función del tesauro como tal. Entonces, ingresando, regálame un momento, por favor. A diferencia de los diccionarios que trae la palabra y el concepto, aquí puede decirse que es lo contrario. Asociado al concepto, vamos a encontrar un listado de palabras que se asocian al mismo. Mírenme que estoy ingresando al campus virtual. Ustedes saben que hay que, le mandan a uno el correo de verificación y en fin. María, de casualidad, ¿tú sabes si hay algunos tesauros en la biblioteca virtual? No, wow, no he explorado hasta allá. Recomiendo pues el de UNESCO, que es uno de los tesauros más completos que hay y se puede acceder al mismo. Un momento, por favor. Sí.
María, ¿aún no estás compartiendo pantalla? No, estoy ingresando. El correo está lento para abrirme. Si me puedes compartir el ingreso a la biblioteca porque no me está correo. Correo no me está abriendo. Ya me abrió. Está lento. María, ¿Sí? tenemos espérame un segundito, a Milvia, ella dice que ella ya pudo ingresar a la biblioteca. Si nos puede compartir e ingresar a la base de datos ProQuest, con mucho gusto. Milvia, ¿tú puedes compartirnos tu pantalla? Sí, señora. Dame un segundo, ya te doy el rol para que puedas compartirla, ¿listo? Bueno, señora, gracias. Listo, listo. Gracias, apoyo. Tengo problemas con el correo. Dame un segundito, ya se la comparto. ¿Ya están observando la pantalla? Gracias. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido de lo que vamos a encontrar en la biblioteca. Hablamos acerca del famoso motor de búsqueda. El motor de búsqueda es donde aparece ingresa tu búsqueda. Sin embargo, siempre la hacemos por búsqueda general. Debajo del buscar aparece búsqueda avanzada. Abajo. Entonces, dentro de la búsqueda avanzada podemos buscar por palabra clave, por título o por autor. Esa es una manera en la cual nosotros podemos hacer el refinamiento de la búsqueda. Sin embargo,
Sin embargo, vamos a explorar la base de datos ProQuest. Señora Nilvia, podemos ir donde dice base de datos. Es lo primero, en la parte izquierda, base de datos, correcto. Las bases de datos ya se ha explicado, las podemos hacer por búsqueda alfabética, la podemos hacer por escuela. En este caso, como vamos a emplear ProQuest, nos dirigimos a la letra P. La letra P. P de papá. Sí. Y ahí nos va a aparecer la base de datos ProQuest. Perfecto. Bajemos, por favor. Ah, ya. ProQuest y le damos ingresar. Vamos a hacer el ejercicio de explorar. Donde dice ProQuest le damos ingresar. En esta partecita aquí. Sí, señora. ProQuest es una base de datos multidisciplinar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estamos frente a una base de datos que maneja otras bases de datos. Listo, ya ahí nos abrió. Perfecto. A ver, ¿qué características tiene esto? Aquí observamos el término de búsqueda, la búsqueda avanzada. Por favor, señora Milvia, donde dice búsqueda avanzada. Muchas gracias. Bueno, esto es importante, ¿eh? Y aquí respondemos la pregunta del compañero. No es que esté propiamente el tesauro, ahí aparezca el tesauro. En algunas bases de datos está contenido el tesauro. En el caso de ProQuest lo encontramos. Bueno, aquí dentro de la búsqueda avanzada, vamos a dirigirnos, señora Silvia, aquí donde aparece el AND, debajo de donde está el motor de búsqueda, que es donde está titileando el... No, abajo. Ahí. Por favor, despliegue. Muchísimas gracias. Entonces, aquí tenemos los operadores booleanos de adición, los de negación y los del OR, que sería de conjunción. Nosotros podemos realizar la búsqueda. Señora Milvia, ¿puede bajar? Sí, señora. Para explorar un poco más. Perfecto. Además de eso, podemos hacer un refinamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos escoger el tipo de fuente. Si es un libro, si es un periódico, si es un artículo. El tipo de documento, si queremos buscar bibliografía, actas, apéndices, y si queremos buscarla en algún idioma particular. Entonces, esto nos da otros criterios para delimitación de la búsqueda como tal. Podemos subir, señora... Perdón, profe. Mira, o sea que yo aquí puedo seleccionar, por decir, si yo necesito encontrar un artículo. Entonces yo lo doy Ahora, clic acá, ¿cierto? el artículo, sí señora. Y si lo quiero buscar en español, entonces busco acá el español. Coge el idioma. Por lo general, trabajen con inglés. Cuando ya es algo muy concreto, muy particular, el idioma de la investigación por excelencia es en inglés. Observen que la mayoría de los artículos científicos deben llevar un abstract en inglés. Ajá, ya. Podemos subir, por favor, porque simplemente es algo exploratorio. Subamos un poco más. Gracias. Bueno, sí, señora. Ahora, vamos a pasar a cambiar bases de datos. Aquí, exacto, ahí, bajito, señora Milvia.
Ahí, sí, cambiar bases de datos. Arriba, 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 arriba. Al lado de examinar, no, a eso. ¿Sí? Por favor. María, hay alguien, Verónica nos dice que ella quedó en la parte donde dice términos de búsqueda. Términos de búsqueda. Ah, los términos de búsqueda son, por lo menos, en qué idioma, en qué tipo de fuente, tipo de publicación, autor, si es por título, si es en texto, si es en acta. Bueno, estamos hablando de que estas bases de datos multidisciplinares contienen otras bases de datos. Señora Milvia, ¿puede bajar, por favor, para poder observar? ¿Qué pasó? Se fue a otra página. ProQuest, estamos en ProQuest, aquí al lado, a seleccionar bases de datos. No, en la ventana de al lado, señora Milvia. La ventanita de al lado, seleccionando. Eso, perfecto. Bueno, esto que aparece ahí, ¿qué son? Son las bases de datos que contiene ProQuest. Cada una maneja un tema disciplinar particular. Inclusive sale una base de datos nueva que habla acerca de todos los artículos del coronavirus, por colocarles un ejemplo. ¿Podemos bajar un poco para describir las demás bases de datos? Sí, señora, muchas gracias. Entonces, miren lo que contiene artículos de contaduría, avances tecnológicos, de aeroespaciales, ciencias de la agricultura, artes y humanidades, negocios asiáticos y europeos. Maneja la información organizada. Entonces, si queremos buscar de una manera más específica, podemos ingresar a estas bases de datos y hacer la búsqueda como tal. Entonces, esto dentro de una sola, que es ProQuest como tal. Por favor, ¿podemos darle cambiar base de datos? Gracias. Ahora, pasando a la búsqueda básica. Vamos a pasar a la búsqueda básica, señora Milvia. Con mucho gusto, ya. Muchas gracias. Podemos emplear los siguientes criterios. Texto completo o evaluado por expertos. Podemos introducir los términos de búsqueda también por acá. Le dejo la libertad, señora Milvia, de que introduzca un término de búsqueda. ¿Qué le gustaría buscar? Señora Milvia. Señora Milvia. En este momento, como estamos en investigación social, me gustaría investigar sobre el tema de la desigualdad social en los espacios rurales. Bueno, entonces el término de búsqueda sería desigualdad social rural. ¿En territorio rural? No, no podemos emplear el en. Social rural. Desigualdad social rural. Listo. Le damos buscar. Ahí está, muy bueno. Gracias. Estaba penando por eso. Hay que darle tiempo para que piense. Bueno. Entonces, mira.
Aquí tenemos 1022 resultados. Eso es todavía demasiado. Entonces, vamos a hacer un filtrado. Tú quieres averiguar en texto completo o artículos evaluados por expertos. Vamos a pasar a la columna que se encuentra del lado izquierdo. Vamos a filtrarlo por, ordenar por, pliega ahí. Aquí. Señora. Relevancia más antiguos en primer lugar. Vamos a colocar el más reciente. Más reciente, abajo, ese. Vamos a delimitarlo artículo evaluado por expertos. Esto quiere decir que ha pasado por un proceso de revisión de pares. Artículo evaluado por expertos. Y quiero, exacto, y quiero que sea revista profesional. Tipo de fuente, abajo. Como se dan cuenta, ya vamos disminuyendo estos 400 resultados, pero quiero menos. Tipo de fuente, revista científica. Qué pena, no sé qué pasó. Vamos, por favor. Baja. Bajo, pero vea, me sale, me saca. Porque hay más criterios de refinamiento. María, se está escuchando mal. Y 10. Sube un poquito, por favor. Fecha de publicación. Puedes mover un poquito tu compu porque te No, estamos tienes que seguir en la misma columna, Milvia. En la misma columna. Sigue bajando, por favor. En la misma columna donde estabas. Fecha de publicación. No, hay, eso. Despliega fecha de publicación, por favor. Y vas a rodar donde aparecen las barras. No. Aquí aparecen las barras, vas a rodarlas. Eso, sigue. Hasta el año 2000. Ajá, sigue. Ahí. Actualizar. Actualizar. Qué bueno. Vamos bajando debajo de la misma columna. Sí, señora. Vamos aplicando más filtros. Más abajo, por favor. Tipo de publicación. Arriba. Aquí, tipo de publicación. ¿Sí? Uh-huh. Ahí me aparecen los títulos. El trimestre económico, cuadernos de economía, revista de economía mundial, latinoamericana. Vamos a trabajar con ese. Latinoamericana. Sí. Tipo de documento. Quiero que vean cómo se va reduciendo la búsqueda. Artículo. Ya tenemos 41 resultados. Es mucho más manejable. Sí, claro. Seguimos buscando. Y ahí se va conjugando todo lo que les mencioné. Sigue bajando. Tipo de documento. Abajo. Tipo de documento. Artículo principal. Artículo. 35 ahí. Es más fácil revisar 35 resultados a revisar 200. Entonces se vuelve mucho más sencillo el ejercicio como tal. Entonces, dentro de esta base de datos, ¿cuál es la otra ventaja? ¿Puedes subir, por favor? Sí, señora. A ver. Aquí se emplea, debajo donde dice búsqueda, guardar búsqueda,
búsqueda avanzada, búsqueda básica. Debajo de la lupa, ubícate debajo de la lupa. Ajá, acá. Abajito, abajito, abajo, abajo, abajo. Bueno, no, arriba, sube, sube. Donde están los iconos, ahí. Tenemos la posibilidad de guardar la búsqueda y de crear alertas que llegarán a nuestro correo. ¿Qué quiere decir? Que si sale un artículo nuevo, enseguida nos va a llegar al correo. Para esto es importante que nosotros tengamos un usuario en ProQuest. Segundo, podemos hacer el ejercicio de citación como tal. Entonces, esto facilita muchísimo la labor de búsqueda como tal y obviamente el ajuste de lo que hemos encontrado a las normas de presentación de trabajos escritos como tal. Entonces, chicos, estimados, esto ha sido pues parte de la presentación práctica. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Martínez, UDR Humaral Meta. Pues tengo una duda porque, bueno, ahí tenemos el acceso, vamos filtrando y los resultados pues van disminuyendo. Pero hay unos informes, unos artículos en otro idioma. Sí, claro. Entonces ahí, obviamente debo escoger el de español, pero si ahí veo, pues estoy viendo mi equipo. Sí, Mi señor. portátil, y entonces veo que hay unos artículos en portugués y otros en inglés. Entonces, Precisamente, señor Jorge. Señor Jorge, eso se llaman filtros de búsqueda. Ajá. En la parte inicial de la búsqueda no se hizo el filtro, pero sí lo Ajá. como tal, en el cual usted especifica qué idiomas quiere para su búsqueda. Son tres criterios: tipo de fuente, tipo de recurso e idioma. Entonces, eso se hace antes de la búsqueda, parece de manera muy general. Recordemos que hicimos este ingreso por la búsqueda sencilla. Ya se complica mucho más la cosa cuando hacemos búsqueda avanzada, porque requeriría el manejo de los operadores para poder realizar una ecuación de búsqueda. Entonces, si tenemos el manejo de los operadores booleanos, el ejercicio es exitoso. Si no, la búsqueda nos va a decir, tu búsqueda no arrojó ningún resultado. No, y no es que la base de datos no sirva, es que no hemos introducido términos en el lenguaje en que la base... Claro, no le hemos dado el parámetro. Sí, señor. Hay que hablarle a la base de datos de una forma en que ella nos pueda entender y nos pueda dar los resultados. Chicos, yo voy a dejar dentro el espacio que se emplea para escribir los mensajes, mi nombre y mi teléfono y un correo. Agradecemos a las personas que tienen abierto el micrófono que por favor lo cierren. Esto es de una manera muy sencilla en la cual quiero que exploren más allá de la búsqueda normal, sino que hagan empleo de los demás recursos para ir haciendo lo que es el refinamiento de la búsqueda como tal. Coméntame, Milena. Bueno, Claudia nos pregunta que cómo sabe dice, ¿cómo sé cuáles de esos artículos están en Scopus? Entonces era pues para aclararle a Claudia que hay una base de datos que se llama Scopus, que sí puede tener artículos en esta base, pero pues si tú quieres saber si son de Scopus, lo preferible es que ingreses a la base de datos de Scopus y realices ahí la búsqueda que necesitas. Por supuesto, o sea, los artículos de cada base de datos son de cada base de datos. Un artículo puede aparecer o no en varias o en una sola. Entonces, es importante hacer la búsqueda en la base de datos que tú estás requiriendo, que en este caso particular es Scopus como tal.
Por favor, les recordamos, diligencia en el formato de asistencia. Con este van a obtener la grabación como tal. ¿Alguna pregunta, inquietud? A todos los que se quedaron, muchísimas gracias. ¿Cómo hago para, perdón, cómo hago para salirme de compartir pantalla para tener acceso al chat? Para copiar el nombre. En la parte superior, cuando ubicas el cursor, te va a salir algo que va a decir dejar de compartir. Entonces le das ahí. No la encuentro. Está en rojo. Es que Tranquila, ya te lo quito. ya. Gracias, muy amable. Bueno, a ti por tu colaboración, Milvia. Muchísimas gracias. Bueno, estimados, no siendo más.